Eh, buenos días María Elena. Hola, buenos días. ¿Cómo estás vos? Bien, gracias. Nos encontramos en un día muy especial. Yo quería de alguna manera presentarte en forma diferente. Vos me dijiste, no, así vamos al llano, ¿no? Vamos, Pero vamos a al decir que grano. sos bióloga. Sí. Sí, que yo creía que eras ingeniera agrónoma. No, güey. Bióloga. Bueno, con una trayectoria muy importante y también en estos momentos queríamos de alguna manera rescatar lo que vos hablaste el año pasado cuando también celebramos el Día Mundial de la Abeja, ¿no? En la Semana de la Miel y el Día Mundial de la Abeja. Yo quería rescatar que por qué es el Día Mundial de la Abeja. Bueno, el 20 de mayo fue el natalicio de Anton Hansen, un esloveno, que murió a los 39 años, muy cortita edad. En 1734. En esa fecha nació y se festeja, digamos, se conmemora el Día Mundial de la Abeja, ese 10 de mayo, el día que nació. Bueno, fue un apicultor que renovó obviamente la apicultura y por eso Eslovenia, con el conjunto de apicultores eslovenos, propuso digamos, a las Naciones Unidas rescatar ese día como el Día Mundial de la Abeja. Nosotros desde el año, hace 4 o 5 años, acá en Cerrito trabajamos en pos de celebrar algunas actividades en la Semana de la Miel. Y el año pasado fue un evento muy interesante, muy lindo, y te pedimos tu participación. Eso quiero decir básicamente en la abeja. Lo demás en la abeja, decir básicamente que es un instrumento de la biodiversidad y un elemento fundamental, ¿no? Que hay que rescatar, que hay que darle importancia y que es un insecto extremadamente valioso para nuestro ecosistema. Y queríamos entonces vincularte a ti por el tema de los polinizadores, porque la abeja es el polinizador por excelencia. Pero no es la única. Pero no es la única. Hay 20.000 especies de abejas, pero la Apis mellifera ocupa un lugar destacado. Así que, bueno, comentarte eso de antemano y que vos rescates la importancia entonces de la abeja en el ecosistema y como integrante fundamental. Bueno, la verdad que es un día especial también para la abeja, pero también se da en una semana en que es importante por el tema de la biodiversidad. El viernes 22 de mayo es el Día Internacional de la Biodiversidad, entonces es como que las dos celebraciones están en la misma semana. Y sí, te voy a retomar esto último que decías, ¿no? La abeja es como el ícono, digamos, de los polinizadores. Pero en el ambiente hay muchísimas especies, no solamente insectos, sino aves, mamíferos, murciélagos y demás, que polinizan prácticamente el 70% de las plantas con flores que hay en el planeta. Por lo tanto, en este momento, en estas épocas en que está tan en crisis la conservación de la biodiversidad, me parece que celebrar o poner en la agenda estos temas son muy importantes para que la sociedad tome conciencia de lo importante que es conservar la biodiversidad. Y la conservación de la biodiversidad no solo se logra poniendo foco en las especies, sino poniendo foco en los hábitats y todo lo que hacemos para poder conservar esos hábitats. Y en realidad la mayor parte de las actividades humanas en estas épocas están atentando contra la calidad de hábitat para la mayoría de las especies. Exacto. Y la reducción. Vos pensás que la calidad y la si reducción. Nosotros perdemos los polinizadores, sí, el 70% de las plantas con flores del planeta colapsa. Claro. Y en el caso de Argentina, por ejemplo, estaba repasando algunas de las cifras que di el año pasado. Digo, uy, ¿qué fue que dije el año pasado? Bueno, estuve repasando que sin polinizadores en la Argentina, prácticamente el 20% de la producción de alimentos colapsaría.
sin polinizadores. No es una cifra... Son cifras escalofriantes, porque cuando eso lo ponemos en el contexto de la superficie y de lo que hay detrás en cuanto al bienestar humano que depende de eso. No solamente por satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, sino también la producción de fibras textiles, la producción de madera, la producción de medicina, la producción... Las flores... es la base de un montón de otras satisfacciones de necesidades del ser humano. Y la realidad es que se ha documentado a nivel global que el 40% de los polinizadores está en peligro o está en vías de extinción. Y pensar que un 40%, no sé cuánto en Argentina, hay algunos números, pero no sé cuánto, pero sí que en las últimas décadas la producción de alimentos de cultivos dependientes de polinizadores se ha incrementado en un 300%, a la vez que se están reduciendo los polinizadores que ayudan a sostener la reproducción. O sea, la polinización es un proceso natural que hace que la reproducción de las plantas sea posible. ¿Sí? Sin polinizadores, por más que haya una hermosa flor, no hay reproducción. Si no hay reproducción, no hay semilla, no hay fruto. Sí, y no hay alimento. Entonces no hay ni alimento, ni hay vida. La regeneración de la vida. O sea, la ecología, digamos, todo lo que son los procesos ecológicos, la ecología es la ciencia que los estudia, pero los procesos ecológicos deben mantenerse con cierta integridad y calidad para que la vida sobre el planeta siga y se mantenga autorregenerándose. En la medida en que vamos perdiendo no solamente elementos o, elementos dentro de esa trama compleja que es la trama de la vida, cuanto más perdemos elementos, más se simplifican los procesos, menos calidad vamos a tener en esa trama de vida. Entonces es muy importante conservar no solo la biodiversidad de los ambientes, sino la biodiversidad de los integrantes, de las relaciones que hay entre esos integrantes dentro de los ecosistemas, de la variabilidad genética que hay dentro de esos integrantes, porque las especies, la abeja o cualquiera, tiene una variabilidad genética que es importante para responder a los cambios que se dan en el ambiente. ¿Sí? Si no hubiese variabilidad genética, probablemente frente a una gran sequía no habría algunos individuos con capacidad de resistir esa sequía y que son los responsables de garantizar que la especie va a existir y proseguir en el transcurso del tiempo. ¿Sí? Como hay especies resistentes a la humedad, además, muchos individuos de una población se mueren, pero otros son los que logran sobrevivir y esos son los encargados de pasar los genes a la próxima generación. Entonces, la diversidad genética dentro de cada especie es tan importante como la diversidad de ambientes donde se expresan, en fin. Y trabaja. Eso es la trama de la vida, esas son las complejidades, ¿no? La abeja en los últimos, diría yo, 25 años ha venido cada vez menos, digamos, teniendo no importancia, sino menos posibilidades, evidentemente por la reducción de esos lugares o sitios donde ella trabaja, donde recolecta su néctar, y evidentemente da menos posibilidades no solamente al trabajo del apicultor, sino también a lo que nosotros vemos y decimos, ¿no? A la posibilidad de tener un ambiente cada vez más bien diverso y de un ecosistema equilibrado. Resiliente. Sería la expresión. Y eso lo vemos en apicultura. Por eso creo que hay que rescatar hoy ese día, el Día Mundial de la Abeja, para lógicamente crear conciencia del valor y de lo extraordinario que significa mantener nuestras abejas en esa biodiversidad y en esos ecosistemas resilientes, como vos decís. Y yo te agregaría algo más, ¿no? Que en estas fechas lo que tenemos que hacer es un llamado a la responsabilidad de cada ciudadano.
porque hay muchos otros factores que afectan a la abeja, que es, por ejemplo, no solo la pérdida de hábitat, sino la calidad en lo que están los hábitats. Y la contaminación, por ejemplo, o la proliferación de algunos agentes patógenos que en realidad son consecuencia de los cambios que se dan en el hábitat. Claro. Un poco lo que está pasando con la pandemia ahora, ¿no? Exacto. Que es lo que ha hecho que el virus de unos animales silvestres entre en contacto con el humano. La cercanía, las migraciones, la pérdida de hábitat natural. No son independientes. Entonces, lo que hacemos los otros humanos dentro de un ecosistema compartido es muy importante. Y lo que le ha pasado a los apicultores es que han perdido prácticamente el 50 al 60% de la productividad de las colmenas, porque antes sacaban 70 kilos por colmena, ahora sacan 18, 20 kilos. Si hacemos números, es un porcentaje muy alto. Muy alto. Y en parte es por las sustancias que se agregan al ambiente, contaminantes, algunos totalmente desconocidos por quien los aplica, o sea, hay también un poco de desconocimiento y de despreocupación. Entonces yo creo que lo que tenemos que apelar es a una ciudadanía informada y responsable y con comportamiento ético y pensando en el bien común. Porque este planeta es finito, hemos llegado a su capacidad de carga, la hemos superado y entonces en pocos años más no vamos a tener un planeta con capacidad de sostener a las sociedades humanas. Eso ha quedado clarísimo, está documentado, hay informes que ha producido la ciencia y que le pone cifras, le pone digamos cantidades, le pone antecedentes, le pone interpretación, y que son los informes IPES de los que yo tantas veces he hablado. Y que sabemos que sos parte integrante. Porque soy parte y sigo siendo parte ahora en otro grupo, pero sigo siendo parte. Entonces me parece que el mensaje a la población es ese, ¿no? No podemos permanecer indiferentes, no podemos permanecer desinformados. Y yo creo que educar no solo en el sistema formal, sino en el sistema informal, cotidiano, a través de los medios de comunicación, este rol que están cumpliendo hoy los medios de comunicación de acercar este tipo de mensaje, este tipo de información al público en general, me parece que es sumamente importante y hay que explotarlo de una manera adecuada, ¿no? Bueno, por eso quisimos llamarte hoy y llamarnos a todos, es decir, a todos cuantos están haciendo difusión, ya sea por radio, por televisión local, y obviamente tener un referente como vos en esta población, en este pueblo de Cerrito, que parece tan chiquito, pero que tan importante lo has hecho también vos con lo que sabés, con lo que conocés en el ambiente. En lo que vos decís de cada vez que uno habla de crear conciencia, y yo escribía en las notas que el año pasado remitía a cada uno de los apicultores y gente en general, decía que nos transformamos también en apicultores si conocemos algo de la abeja y las cuidamos. Exacto. Porque mucha gente no es apicultora, no hace apicultura, pero tiene sensibilidad con esos insectos. Consume miel. Y consume miel, exactamente. Entonces es parte de la cadena. Es parte de la cadena. Si querés agregar algo más y si no... Sí, pues es que hay algo que a mí me desvela mucho, que es el tema de la educación, ¿no? Que es cómo estamos educando a quienes van a ser los tomadores de decisión dentro de 15 o 20 años. Claro. Y yo creo que el tema educativo requiere de una vuelta de tuerca en cuanto a enseñarles a los chicos a pensar y a reflexionar sobre estos y otros temas, ¿no? Exacto. O sea, que la educación no sea solo llenar de contenidos a los chicos, sino de enseñarles a pensar. ¿Y por qué esto? Porque estamos frente a una realidad con una enorme incertidumbre. Hoy no sabemos qué va a pasar con nosotros mañana. No sabemos sabemos qué va a pasar con el clima, o por lo menos hay predicciones, pero en realidad eso puede pasar o no puede pasar mañana o dentro de 15 años. El tema es que hay una predicción que para el año 2030 el planeta se habrá calentado medio grado más. No parece mucho medio grado, pero en términos ecológicos
medio grado es un montón. Implica que los glaciares se derritan, implica que la biodiversidad de montaña ya no va a estar adecuada a las condiciones que se dan en altura, a que yo no sé si dentro de 10 años voy a poder seguir produciendo pecanes porque no sé si las condiciones ambientales van a ser las adecuadas para el crecimiento de mi planta. Exacto. Entonces, estamos frente a un contexto de enorme incertidumbre y de enorme complejidad. Entonces, yo creo que hay que preparar al sistema educativo y a los niños para que cuando les toque tomar decisiones dentro de 15, 20, 25 años, estén preparados con sus cabecitas para pensar la incertidumbre y los cambios bruscos en la realidad. Entonces, el tema de la educación para mí es un tema que desvela y sobre todo también porque no logro entender cómo, a pesar de tantas evidencias, de tanta información científica, seguimos tomando decisiones que van en contra de nuestro propio ecosistema, de nuestra propia base, de nuestros modos de vida. Exacto. O sea, si la naturaleza es la proveedora de prácticamente todo lo que consumimos, lo que nos vestimos, muebles que hacemos, en fin, del aire que respiramos, de las plantas de las cuales nos alimentamos, todo viene de la naturaleza. ¿Cómo puede ser que sigamos haciendo cosas que van en contra de la propia calidad de la naturaleza para servirnos a nosotros y proveernos de bienestar? Bueno. No lo entiendo. O sea, paso noches pensando qué se puede hacer para modificar esta percepción de que todo lo podemos, que la tecnología lo va a resolver, que no importa, no nos preocupemos ahora, total, seguro que dentro de 5 o 10 años la ciencia va a tener alguna solución. Nada que ver. La ciencia puede ofrecer un montón de soluciones, pero la naturaleza está dotada de una enorme complejidad y si no contribuimos a conservar esa complejidad y a entender las señales que la propia naturaleza nos da. O sea, algo está pasando con el río, algo está pasando con el régimen hidrográfico, algo está pasando con la evapotranspiración de las plantas que no están liberando suficiente humedad al aire como para que haya lluvia y se recarguen los ríos en sus cuencas superiores. O sea, lo que está pasando hoy en el río no tiene nombre. Y además hoy estaba leyendo a la mañana que las predicciones son que el río va a bajar aún más y que por lo menos por 6 u 8 meses va a seguir bajando. Y que es probable que la mayoría de las especies de peces del río Paraná entren en peligro de conservación. Bueno. Y no hay veda. Y seguimos utilizando, y los pobres peces se van arrinconando en pequeños lagunas que van quedando. Y la gente dice, ay, qué fácil que llegar a ellos y va y los caza indiscriminadamente, los pesca. Mira, realmente si como sociedad no reflexionamos y cambiamos nuestro modo extractivista de usar el sistema en el que estamos, y si no nos ponemos en el medio pensando que somos elementos fundamentales de su conservación en pos de nuestra propia sobrevivencia, estamos en el horno. Sí, exactamente. Sí. Bueno, María Elena. Perdón, no quiero ser apocalíptica, pero a ver, déjame agregar una cosita más para salir de esta trampa en la que caemos. ¿Está todo perdido? No, definitivamente. No definitivamente. De un tema educativo. Hay muchísimas cosas que podemos hacer, hay muchísimas cosas que podemos cambiar. Hoy mismo si nos proponemos, no esperar a dentro de un año, hoy mismo, todo así como pudimos guardarnos hace 2 meses y cambiar nuestros modos de vida rotundamente. Y que la naturaleza ya dio alguna idea de que hay señales pero los procesos no se expresan en 2 meses. Los procesos ecológicos se expresan en distintas etapas, años. Time lag se llaman, ¿no? Como etapas de tiempo, ¿no? Hay procesos que son muy rápidos y otros que son muy lentos y lo vamos a ver recién dentro de 15 o 20 años o más. Pero yo creo que hay un menú de opciones que podemos hacer en pos de un futuro un poco más tranquilo, un poco más resiliente, ¿no? Yo creo que tenemos que entender el concepto de resiliencia, que por ahí se lo entiende más en términos humanos, cuando
estamos frente a una gran perturbación, la propiedad de la resiliencia hace que frente a la perturbación pongamos en marcha mecanismos para poder recuperarnos y volver a un nuevo estado dentro de cierta normalidad. En los ecosistemas pasa lo mismo. Entonces hay conductas resilientes positivas y negativas también, porque por la propia resiliencia a lo mejor cambiamos algunos hábitos ahora, pero la propia resiliencia adaptada al estado anterior haga que nos vayamos hacia el estado anterior y no hacia un nuevo estado superador. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Entonces, bueno, pum para adelante, tenemos que hacer adelante. cosas que sean para el bien común y ojalá la abeja en este día nos sirva como para realmente hacer un llamado, ¿no? Ir imponiendo de alguna manera lo que hemos hecho durante estos últimos años en la sociedad, de celebrar o de tener en cuenta que hay un día conmemorativo, ¿no?, de estos insectos tan valiosos y obviamente de muchísimos otros más. Yo te agradezco y le agradezco también a los chicos de la tele, de los canales que nos acompañaron, y hoy vos hiciste algo muy importante, ¿está? Creo que el que escucha algo educativo, obviamente muy importante, recibe, ¿está? Y lo hemos querido hacer y de gran difusión en la localidad. Y que estamos en un barco común, Todos. En nuestra casa común, como dice la encíclica, estamos en nuestra casa común, y si no entendemos que cada uno de nosotros tiene un pedacito de responsabilidad, entonces no estamos viendo esa, lo que tenemos esa realidad, que hacer. ¿no? Exactamente. Gracias, bueno, muchas gracias a ustedes por estar todos ustedes acá.